La Ciudad de México se prepara ya para recibir a la caravana migrante y para ello se implementarán diversas acciones. Aquí tenemos información de Mariana Sánchez. La Ciudad de México pondrá en marcha la brigada Puente Humanitario, que ofrecerá ayuda al éxodo migrante por medio de 360 brigadistas de 11 áreas de diversas dependencias capitalinas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, explicó que las brigadas tienen la capacidad de brindar atención integral hasta 1.500 personas al día. 11 áreas de gobierno que están enfocadas a la atención del cumplimiento de derechos humanitarios básicos, esenciales para cualquiera que se encuentra en nuestro país. Pues tendremos el acompañamiento para derecho a la alimentación, derecho a la cohesión e integración social, derecho a la salud, derecho a los esquemas de protección social inmediata. En su participación, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que el objetivo será el de atender desde ahora esta crisis humanitaria. Señaló que el apoyo no solo es por convicción, sino también constitucional, debido a que la Carta Magna de la capital cuenta con el artículo 11 denominado Ciudad Incluyente. Y este inciso J dice tal cual: las personas migrantes y las personas sujetas a protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su condición de migrantes. Todos estos esfuerzos de ayuda estarán coordinados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias. A continuación.